Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Un día, cuando Jacob había preparado potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado». Por eso lo llamaron Edom. «Véndeme primero tu primogenitura», le contestó Jacob. «Mira, yo estoy a punto de morir», le dijo Esaú. «¿De qué me sirve, pues, la primogenitura?» «Júramelo primero», replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. En el podcast anterior ya hemos visto que los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, ya ellos había pasado el tiempo, habían crecido, cada uno ya había desarrollado sus propias personalidades. Y vemos aquí que Jacob era más de su casa, tranquilo, dedicándose a las cosas de sus padres, y en contraste con Esaú, que mencionamos que era más rebelde, le encantaba la cacería. Y cuando me refiero a cacería, me refiero como un deporte. Entonces, en el versículo 29 nos dice que Jacob estaba cocinando, estaba preparando un potaje. O sea, un guisado de lentejas, un guisado rojo. Entonces, en el versículo 30, y que Esaú había llegado cansado del campo. No se sabe de qué, porque estaba tan agotado, pero se podría asumir que a lo mejor no había cazado nada por varios días y tenía hambre. Por eso fue que le dijo a Jacob, aquí en el versículo 30. Entonces Esaú dijo a Jacob: «Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado». Por eso lo llamaron Edom. Ir de cacería no es fácil, toma su tiempo en que encuentren un animal y que sea bueno en eso, como lo era Esaú, y poder cazar algo. Entonces, asumimos aquí que a lo mejor es por eso, a lo mejor no tuvo suerte ese día y por eso estaba tan cansado. Y quién sabe desde hace cuántos días se había ido de cacería. Vemos aquí entonces que a Esaú lo llamaron Edom y que la razón es por el color rojo del guisado. Edom significa rojo. Pero recuerden también que en Génesis capítulo 25, versículo 25, dice que el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Entonces, además de que el guisado era rojo, él también era rojizo y velludo. Y por esas características físicas, pues lo llamaron Esaú por velludo y Edom después por rojo. Vayamos a Génesis capítulo 32, versículo 3. Allí dice: «La tierra de Seir era la región de Edom, región roja. Él fue el padre de los edomitas». Aquí vemos que no solo su nombre estaba vinculado con el guisado rojo y que nació rojizo, pero también era una región, o sea, un lugar, la región de Edom, una región roja. Y muy importante, que él fue el padre de los edomitas. Y en el podcast pasado vimos que los edomitas van a ser rivales de Israel. Cuando en la Biblia se mencionan diferentes colores, los colores tienen su significado. Por ejemplo, el color rojo era originalmente una palabra relacionada con la humanidad, dicen muchos comentaristas, porque la palabra en hebreo es Adam o Odem y puede traducirse como arcilla roja
y suena muy similar a Adán, el primer ser humano creado del polvo de la tierra. Recuerden la historia de Adán y Eva. Y esta palabra se deriva de Edom, el otro nombre de Esaú, como lo mencionamos antes. Pero el rojo, comúnmente, es el color del pecado o de la expiación. El rojo se asocia con la sangre que se usaba en sacrificios rituales para purificar a las personas de sus pecados. Se untaba sangre roja en los postes de las casas hebreas durante la última plaga que azotó a Egipto. Esto fue en Éxodo. Más tarde, el color rojo se vinculó con el sacrificio de la sangre de Jesucristo como expiación por nuestros pecados. La correlación era tan fuerte que muchas Biblias impresas presentaban las palabras de Jesús en tinta roja. Él fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. El rojo del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Qué curioso esto, ¿verdad? Continuamos con el versículo 31, que dice: «Véndeme primero tu primogenitura», le contestó Jacob. Aquí Jacob aprovechó esta situación para obtener el derecho de primogenitura. Él sabía el valor tanto material como espiritual de lo que esto significaba. Recuerden que el derecho de primogénito no solo es la porción extra que se recibe. Cuando digo porción extra, es por ejemplo, digamos que si son 2 hermanos, al morir el padre, todas sus pertenencias, sus riquezas, se dividen, si son 2 hermanos, se dividen en 3, no en 2 partes, sino en 3 porciones. Una porción para cada uno de los hermanos y la porción extra es para el primogénito, el que nació primero, el mayor. Pero no solo eso, sino que con el derecho de primogenitura están las bendiciones del Padre, o sea, las bendiciones del Dios por medio de la bendición del Padre. O sea que Isaac bendeciría a su primogénito. Pero recuerden que Dios ya le había dicho a Rebeca que el mayor serviría al menor. Según muchos comentaristas, el hecho de que Jacob hizo ese trato con Esaú, pues eso dicen que no tenía validez, porque primero que todo, ya el derecho de primogenitura, según lo que Dios le había dicho a Rebeca, no era de Esaú, sino que era de Jacob. El mayor serviría al menor. La pregunta es si Rebeca le reveló esto a Isaac, lo que asumimos que sí. Y la otra pregunta es si Isaac sabía de la revelación de Dios a Rebeca, ¿por qué más adelante quiso darle la bendición a Esaú en vez de a Jacob? Como que Rebeca confió en el Señor, en lo que le dijo el Señor. Pero Isaac no confió en Rebeca, aparentemente. Y aparentemente los hijos no creo que hayan estado enterados de esa revelación. Si no, ya Esaú hubiese sabido que él no tuviese derecho de primogenitura. Pero ahora veremos por qué en los versículos 32 en adelante. Una cosa que quiero decir es que aunque el que nació primero tenga el derecho de primogenitura, hay excepciones. Por ejemplo, si vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice así. Se los voy a leer. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Entre paréntesis dice, aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Versículo 2. Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe,
pero los derechos de primogenitura pertenecían a José. Cierra paréntesis. Aquí Rubén había deshonrado a su familia. Él no recibió el derecho de primogenitura por eso que había hecho. ¿Y cómo deshonró a su familia? A su padre. Él tuvo relaciones con la concubina de su padre. Lo que quiero decir es que por hacer algo deshonorable a su familia perdió su derecho de primogenitura. Continuamos con el versículo 32 al 34. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Versículo 33. Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Aquí claramente en el versículo 34 nos dice, así despreció Esaú la primogenitura. Miren por qué he dicho que Esaú era el rebelde de la familia. Si vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 16, dice, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Aquí describen cómo era Esaú. Claro, Jacob tampoco era un santo. Aquí en versículo 32 al 34, está claro que Esaú se dejó llevar por lo que el mundo le ofrecía. No lo espiritual, sino que era más de la carne. Los deseos de la carne. Él, al vender su derecho de primogenitura, no le dio la importancia. Esto nos da a asumir de que él, al hacer esto, no apreciaba las cosas de Dios, las bendiciones que todo esto incluía. No solo las cosas materiales, pero las bendiciones. Esta es otra prueba de que Dios es soberano y también es prueba de su sabiduría divina. Digo esto porque, en primer lugar, el nacimiento de Esaú y Jacob nos recuerda ese plan soberano de Dios y su capacidad para obrar, o sea, para cumplir su plan a través de la historia y cumplir así sus propósitos. Dios le reveló a Rebeca que el menor serviría al mayor y vamos a ver más adelante cómo esto llega a pasar. Debemos confiar en el plan de Dios incluso cuando parezca contrario a las expectativas humanas. Vemos aquí cómo Jacob se aprovechó el momento y le pidió a Esaú que le vendiera su primogenitura. Y probablemente lo hizo porque no sabía que esa primogenitura ya le pertenecía a él, a Jacob. Aquí vemos claramente que Esaú no le dio importancia a la primogenitura y a las bendiciones de Dios. Y más adelante vamos a ver cómo esto le trajo consecuencias. ¿Cómo podemos aplicar esto? Pues debemos valorar y proteger los dones espirituales, esas responsabilidades que el Espíritu Santo nos da o que nos haya dado en algún momento u otro. Vemos aquí lo importante que fue para Esaú de satisfacer sus deseos, o sea, los deseos de la carne, de los placeres que son temporales, en vez de valorar su posición y sus responsabilidades como el primogénito que era. Vamos a ver más adelante que él se arrepiente y le echa la culpa a su hermano Jacob, a pesar de que esta fue su propia decisión. Todos tenemos la capacidad de escoger y decidir, y somos así pues responsables de nuestras acciones, decisiones. Debemos examinar nuestras vidas para que el deseo principal de complacernos a nosotros mismos no nos domine. Esaú tuvo un comienzo mucho mejor que Jacob, pero dejó a Dios fuera de su vida. Y evidencia de esto
se ve en cómo se rebeló contra sus padres. Se casó con mujeres locales e introdujo costumbres paganas y idólatras pues en su casa. Según como vimos en Génesis 26, versículos 34-35, más tarde agravó el dolor de sus padres al casarse con otra mujer cananea. En Génesis 28, versículos 8 y 9. Génesis 26, versículos 34 y 35 dicen: Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, el hitita, y con Basemat, hija de Elón, el hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Mire qué rebelde era. Génesis capítulo 28, versículos 8 y 9 dice: Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no era del agrado de su padre Isaac. Versículo 9. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Nuestro carácter y las decisiones que tomamos son muy importantes. Lo que hacemos a menudo reflejan o revelan nuestro carácter interior y debemos esforzarnos por alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Dar el ejemplo. Cada uno de nosotros, así como Esaú y Jacob, tenemos nuestras propias familias, cultura, estatus, rasgos, rasgos físicos, debilidades, habilidades y tenemos nuestras propias personalidad. Pero Dios no nos juzga por estas cosas. Y debemos también negarnos a resentir a Dios por lo que nos ha asignado en la vida. En el sentido de que muchos han nacido de familia rica, otros de familia pobre, muchos son bien parecidos, muchos no lo son, muchos son inteligentes, otros no tanto, etc. Cada uno es diferente. Pero digo que debemos negarnos a resentir a Dios por lo que nos ha asignado en la vida. Y lo que debemos hacer es agradecer lo que tenemos, lo mucho o poco que tengamos. Y además ver cómo Él, cómo Dios nuestro Señor quiere usar estas cosas que nos ha dado en nuestras vidas. Los dejo con estas preguntas. ¿Qué has hecho con las bendiciones que nos ha dado Dios? Le hemos dado las gracias de todo corazón. Hemos aprovechado las oportunidades para usar lo que poseemos para agradar al Señor, es decir, complacerlo. ¿Qué buscas en la vida? ¿Has pensado por qué la gente no quiere obedecer a Dios ni tomar las decisiones correctas? Así como vemos esta rebelión en la vida de Esaú. Entonces, ¿qué buscas en la vida? ¿Una vida que se ajuste al buen plan de Dios o una vida que te llene de placeres temporales, como Esaú hizo con el potaje de lenteja, la sopa de lenteja? Esaú despreció su primogenitura y ese error le sería recordado por toda su vida. ¿Y cómo sabemos esto? Porque por eso lo llamaron Edom, que significa rojo. Su nuevo nombre, Edom, rojo, le recordaría constantemente que él despreció su primogenitura, así como lo dice en las Escrituras. Él despreció su primogenitura, su derecho de primogenitura, que viene junto con las bendiciones de Dios, por un simple potaje rojo, por un placer temporal. Prefirió los placeres de la carne que el mundo le ofrecía. Y más adelante veremos que él, aunque le haya jurado a Jacob, a su hermano, el derecho de cederle el derecho de primogenitura, vamos a ver más adelante cómo él trata de recuperarlo de nuevo. Recuerden que nuestra verdadera casa está en el reino de Dios.
Nuestra vida aquí es como vivir en tiendas. Es temporal. Nuestra vida en esta tierra es temporal. El reino de Dios es nuestra verdadera casa, donde tendremos vida eterna. El reino de Dios es eterno. ¿Has pensado por qué te creó Dios a ti, así como eres único o única? ¿Y cómo puedes utilizar esos regalos que Dios te ha dado? Recuerda siempre esto: Dios te ama y Él quiere que tengas una relación con Él. Dios siempre está contigo, aunque la mayoría de las veces muchos pues nos olvidamos de eso y no lo tomamos en cuenta, pero el Señor siempre está con nosotros. Lo único que nosotros debemos hacer es aceptar su regalo de salvación. Él mandó a su Hijo único, primogénito, Jesucristo, para que tomara los pecados del mundo, todos nuestros pecados, y así poder nosotros estar con Él en su reino, en su presencia. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios y tenemos derecho a esa herencia, la herencia de su reino, y nos dio vida eterna. Nosotros por medio de Adán, nosotros morimos, estamos muertos, porque Adán trajo el pecado trajo la muerte. Pero gracias a Jesús nuestro Señor, el Cordero de Dios que se sacrificó por nosotros, estamos vivos. Jesús nos da la vida. Él es la vida. Y tenemos nosotros vida eterna. Nuestro cuerpo muere aquí en la tierra, pero nuestro espíritu vive. Pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, una vida nueva, transformada, cuando Él venga por nosotros, su segunda venida. La promesa, la profecía de la crucifixión ya se cumplió. Ahora está por venir la segunda venida de Jesús. Él vendrá por nosotros y está preparando en estos momentos nuestra verdadera casa, la nueva Jerusalén, en la que todos gozaremos de una vida eterna junto a nuestro Señor. Esta rivalidad entre Esaú y Jacob todavía va a continuar y ya veremos qué va a pasar en los próximos podcasts. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.